El tópico final is the natural conclusion. es una conclusión natural. What do you do with everything? ¿Qué vas a hacer con todo esto que has aprendido? Teach it. Enseñarlo. And so I want to introduce the topic of providential education. Entonces yo quiero presentar a ustedes el tópico de educación providencial. It's separate from most Christian educations Es separado de la mayoría de la educación cristiana because it comes from a view of God, porque viene de la perspectiva de Dios, that God is actively working de que Dios está activamente obrando, trabajando to accomplish para lograr His purpose sus propósitos for all men and nations. para todos los hombres y las naciones. Okay? It's a view of God, Es una perspectiva de okay, Dios, not a view of the world. no una perspectiva de lo que es Okay. el mundo. And my emphasis is, as it always has been with you, Y mi énfasis, como siempre he dicho, our view of God governs us. la perspectiva que nosotros tengamos de Dios es la que nos gobierna. Right? It determines what we say, what we do, Determina lo que decimos y lo que hacemos, and how we say it, cómo and lo how we decimos do it. y cómo lo hacemos. There is a biblical idea Entonces hay una idea bíblica. that has a biblical method of Tam- teaching. También hay un método bíblico de enseñar. Okay. You know, I say sometimes to you, reason with me. Muchas veces les digo, razonen And conmigo. when reason, we're dealing with internal cause, external effect. Porque cuando razonamos siempre lidiamos con la causa interna a la causa, a lo externo. So in this verse, Proverbs chapter 14, Entonces en este versículo, Proverbios 14:12, and it's in two places. aquí están dos formas. Okay. There is a way Hay una forma that seems right unto a man, que al hombre le parece perfecto, but the end thereof pero el fin de esto are the ways of death. lleva a la muerte. Okay. Now I want to inject it. There's a way of education. Entonces también quiero decirles que hay una forma de Put educación, anything else after that. pero antes viene antes. Okay, that seems right unto a man. Cosas que le Okay. parecen correctas al hombre, Okay, but the end is death, pero al final resulta ser or the muerte. ways of death. Son los caminos que llevan a la Okay. muerte. What is cause? Entonces, ¿qué es la causa? What's the cause here? ¿Cuál es la causa aquí? En este versículo, ¿cuál es la causa? What's the phrase that states a cause for ¿Cuál es something? la frase que afirma la causa? Way. Way. What way? ¿Cuál camino? Man's way. Caminos Okay. del hombre. What does it cause? Death and destruction. ¿Qué resulta? And there's no in between. O sea, no hay nada en medio. Okay. Es So we have to be careful. There are two ways to go. Only two ways Entonces to go. tenemos que ser muy cuidadosos porque hay solamente dos caminos para avanzar. The way of death is man's way. Los caminos de la muerte, que son los caminos Okay. de los hombres, The way of life must be what? y los caminos de la vida debe ser ¿qué? ¿Cuál es la causa? God's way. Las formas two de Dios, ways. los caminos de Dios. So when we reason, there is a purpose, a reason for finding out which Ay. way. Cuando nosotros decimos que hay un propósito para encontrar cuál camino, Which way ought we to go? cuál camino nosotros queremos And caminar why? And y why? por qué. God's way because Los caminos de it Dios leads to porque life. nos conducen a la vida. Okay. Simple Sencillo. reasoning, isn't it? Es un razonamiento cause and effect. sencillo de la causa So al how do you efecto. know what's God's way? Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son los caminos de Dios? How do you know what way is God's way and what way is man's way? ¿Cómo sabemos cuáles son los caminos de Dios y no los caminos del hombre? The Bible. The Word of God. La palabra de Dios. Again, biblical education, Otra vez, educación bíblica. right?
reveals what is God's way of life. nos revela cuáles son las formas de Dios para la vida. Okay, and man's way is the way of destruction. Los caminos del hombre siempre You llevan can a see la this principle destrucción. throughout scriptures, can't you? Y lo vemos rastreado en todas las escrituras, ¿cierto? The second verse, Vamos a ver el segundo versículo. okay, every way, Todo camino, right, of a man todo camino del hombre is right in his own es eyes. recto a sus propios ojos, But the Lord pondereth the hearts. pero el Señor conoce los corazones. Do you see a connection between the first part of the verse and the second part of the verse? Entonces, ¿cuál es la conexión que ven la primera Do you parte see- del versículo con la segunda? ¿Ven Do la you see conexión? cause and effect? ¿Ven ahí causa y efecto? ¿Cómo? Que el hombre se enfoca en lo exterior y Dios en el interior. Men only look outside and God works inside. No. No. That's where it says God looketh on the heart, man looketh on the outward. Ese That's es otro versículo Samuel. que Right? dice But this is not Samuel. Proverbs, okay? Eh, Paulo? El camino, igual que en el versículo anterior, el camino the way que parece recto al that hombre look like a sus right for propias men. ideas. for his own ideas, Yes, his own ideas, his own thoughts. sus propios But pensamientos. how is it sus connected propios- to, but the Lord pondereth the hearts? Pero ¿cómo se conecta esto con el Señor? Conoce How los is that corazones. connected? They seem separate, don't they? Parecen separados, pero están conectados. La causa sería que le parecen derechos, The cause is men think that is right. es que es camino de muerte. And el Where resultado does, según el man's, versículo. where does man's ways come from? Where does his ways come from? ¿De Man's dónde ways. vienen los caminos del hombre? De su propia idea. Their own ideas, their own desires. Where does it come from? The heart. So, el corazón. Is it say heart? Ahí no dice el corazón. Oh, it doesn't? It's missing one part. ¿Cómo dice en See, español? show the, is that all there is? Vaya, es que no. Okay, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord Pero el pondereth. Señor Where's conoce the el Lord? corazón. Oh, somebody didn't finish. Alguien no fue terminó. ¿Qué? Dilo. But I told the Lord Yeah, knows the but heart. it says but. Yes, Yeah, I'm but sorry. the Lord knows the heart. Okay, this is the most important part. Esa es la más parte importante, la No perdimos. wonder. Ah, yeah. Por eso no contestaban bien, ¿no? Yeah. Dice, todo el camino del hombre es recto en su propia opinión, dice aquí. Opinion, okay, Esa versión. right? Pero Jehová pesa los corazones. Pero but the Lord weighs the heart. Okay, what is the connection? Entonces, You know, ¿cuál- Proverbs sometimes is a mystery, right? I don't know what's, Proverbios a veces es un they misterio. don't seem connected. A veces pareciera que no Okay? conectara. Right in his own eyes, Correcto a sus propios ojos. God ponders Pero the el Señor hearts. pesa What is los he trying to corazones. tell ¿Qué us? trata de decirnos ese versículo? La causa y el efecto, ¿cuál es? Okay. Yes. El hombre se apoya en su propio corazón, The man trusts in their own heart, trust, piensa que, Okay. que sus caminos son but rectos, he thinks that everything Okay, is right. there's pero no el trust. corazón del hombre es engañoso. But it's deceitful. It's deceived. Okay, And God you're, knows. you're extrapolating something that is right, but it's not here. Está correcto, Okay. pero más. When I más ask por ahí. you, where does man's Cuando le pregunto ideas cuál es la about his own right come cuál- from? cuál His es, own de dónde rights? vienen las ideas del hombre que él está bien, de que él está recto, de dónde vienen, From his heart. de su corazón. So while man thinks he's right, Cuando el hombre piensa que está bien en su God is corazón, reading his heart. pero Dios está mirando What is in Corazón. man's heart that would say, I'm right always? qué es lo que el hombre le hace creer que There's a siempre con- está correcto, what is- siempre está What does correcto. God see in man's heart ¿Qué ve Dios cuando ve esto que el hombre cree que está siempre that makes him correcto? think he's right in everything? Que el hombre piensa que está correcto en todas las cosas. Proud, Pride and what? If he's proud si es orgullo of his own thoughts, de sus propios his pensamientos, own ways, de sus propias formas, what's on the side of that que coin? está al lado de ese orgullo. That he is a sovereign, that he is And that- an authority, Okay, he's an authority, and who isn't an authority? que él está en la autoridad y que, God sees his o rebellion. sea, Dios lo que ve es su corazón God rebelde. sees his rejection of Dios God. ve su Right? rechazo hacia Dios. See how hacia they're sí mismo. connected? O sea,
it's ¿Ven la conexión? that's a proverb. Entonces Okay. este es un proverbio. One, they don't seem like they're together, but it's telling you God says that's the source of His own Entonces righteousness. parece que no conectara, pero Dios mismo You está see? diciendo, Pride, ahí está el origen, Rejection of God, es orgullo, rechazo a Dios, okay, God's ways, all of that. entonces a todas las formas de Dios. Entonces esa es la causa. Okay, do you see the cause and effect idea ¿Ven there? la causa y el Okay. efecto en este versículo? Okay. What man thinks comes from his heart, Lo que el hombre piensa y viene de su and propio his corazón, own idea of his own righteousness de is a sus rejection of propias ideas. God's Entonces ideas, esa right? es como el His rechazo authority. a la Okay? autoridad. Pride is right. Es When you orgullo reject cuando God's uno rechaza authority. la autoridad de Dios. Okay. Entonces viene de ahí, del rechazo a Dios y del orgullo. So you can use this even with your students. What is the mystery here? What is God saying Entonces about podemos man's hablar con heart nuestros when estudiantes. he thinks everything he is right? Right? Entonces podemos razonar con Human nuestros wisdom. estudiantes. Este es el razonamiento Humanism. humano. Okay. Cuando el hombre piensa que está bien en su propio interior, entonces Okay. eso. And I've mentioned next verse. What's the next? How do you do the next verse? Okay, we're dealing now, and we've touched upon it, how to separate ourselves from man's way of education, ¿Cómo nos separamos de la forma de educación del hombre all right, and God's way of y education. cómo hacerlo de la forma de Dios? ¿Cómo And- separar? Okay, they're not related. They're not Porque no se in any relacionan. way the Una same. forma se Okay. relacionan, son la misma. Okay, so I want to start with progressive education on the right-hand Entonces side. voy a empezar con la educación progresiva en el lado derecho. Okay, the goal of progressive education, ¿Cuál es la meta de la educación progresiva? okay, is collective government Es gobierno colectivo, and interconnected interdependence. interconexiones que sean interdependientes. What's because this is how you get world peace. Porque de esta manera es lo que vamos a lograr la paz mundial, Okay, no war. no guerra. They'll say that world peace is their goal, and this is the way to achieve it. Entonces la meta de ellos es la paz mundial y esta es la forma que ellos lo van a lograr. That's the vision. That's the promise. Esa es su visión y de eso es lo que ellos prometen. The perfect ideal world. Entonces así van a encontrar el mundo perfecto, Okay. ideal. And they determine that the thing that causes war, Y ellos determinan que lo que causa la guerra okay, is private property. es la propiedad privada. So, how do we achieve this perfect world? Entonces, ¿cómo alcanzamos este perfecto mundo? Through interdependence, A través de interdependencia. which means that every nation is a part of a larger nation, Eso quiere decir que cada nación pertenece a un a grupo de larger naciones, collection of a un nations. grupo, un colectivo de naciones. Okay, so how do they build toward that? What is the Entonces, ¿cómo ellos avanzan hacia esa meta? foundation of that? ¿Cuál es el fundamento de esa idea? Sociology is the study of Sí, relationships. sociología es el estudio de las How do sociedades. we achieve this interdependence? ¿Cómo nosotros alcanzamos Okay. esta interdependencia? Sociology is now one of those progressive departments in colleges. Sociología es una de estas clases en las universidades, sociología. So you study separate societies and how do they come together? Estudiar las sociedades separadas y cómo ellas se mezclaron. What prevents interdependence? ¿Y qué es lo que previene que no sean interdependientes? There's no commonality. You find a common ground, they call it. Entonces ellos, para encontrar un piso en común para sostenerse. Okay, people are in conflict. How do you solve conflicts Y between entonces, ¿cómo resolvemos individuals? los conflictos Start. entre estos individuos? Conflicts in marriage, Por lo menos conflictos en conflicts in matrimonio, parenting, en Okay. conflictos con conflicts padres, in your workplace. conflictos en Okay, el trabajo. these are diverse relationships, a variety of relationships. Entonces esa es una diversidad de relaciones. Okay, and you form them into one family. Entonces lo que queremos es formar una sola familia They call it the human family. y le That's llaman their la goal. familia humana. It sounds right, right? Suena, parece bonito, That's ¿cierto? one of those things that seems right, Esa es una de las cosas que parecen but correctas. it's according to, again, God's nature, or God's creation. ¿Es acorde? It's against God's creation. No va de acuerdo Okay. con la creación de Dios. But there's no creation, there is no God.
Entonces, como no hay creación en esto, So tampoco hay through Dios. science, Entonces, a través de la ciencia, studying different groups, estudiar diferentes sociedades o grupos, you make a common connection between all of them. vamos a hacer una conexión común entre todas estas sociedades. So that's where you change definitions Por and eso identities. cambiamos identidades, definiciones, Okay. And this is where you also experiment to find out which combination, which approach to relationships is going to cause this entonces interdependence. por eso probamos qué métodos vamos a lograr esta meta. So it's about society. Entonces tiene que ver mucho con la It's sociedad, about how we are connected as human beings. cómo nos conectamos como seres humanos. It's a sort of a perversion of all men created from one blood. Es una perversión de lo que Dios nos dice, que todos fuimos creados de una sola We have sangre, a common ancestor that is like Adam. que tenemos un ancestro en común por la creación que es a través de Adán. But these are unrelated individuals Pero entonces aquí that solo we muestran have como to make interdependence with. individuos separados y los tenemos que hacer que interdependan. Okay, and so that education is going to produce this grand society. Porque esta clase de educación ellos creen van a producir una sociedad muy grande. One president had a vision. He called it the Great Society. Un presidente tuvo la visión de decir, vamos a hacer la gran sociedad. When they think of great, they think of large Cuando society. ellos piensan One en big, gran, happy no es family. bueno, sino grande, felices Okay. todos, And eliminate all differences. eliminando todas las diferencias, Separate. todas las diferencias que nos pudieran separar. Okay. And that's their goal. Esa es la meta. And they do it through, again, education. Y ellos lo quieren lograr a través de la educación. Now, how are you going to achieve this? Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr esta meta? External force. Va a ser a través de la fuerza externa. Okay. Now, is evolution, as they've seen in human biology, they call it life, but in life forms, let's put it that way. Entonces, cuando ellos estudian la evolución y estudian la To vida change humana, from one kind of life form to the que next cambian de una level, forma de vida a otro nivel de vida, okay, they see it takes many, many, many years. entonces ellos dicen que Long toma ages of muchos time. años, muchos periodos de tiempo para lograr esos cambios. But we can use the power of civil government, Pero authority, podemos usar el poder del gobierno civil to hurry the process. para avanzar rápidamente Don't el wait for it proceso. to naturally happen. No This is- dejen que naturalmente eso pase, Okay, their idea is this is going to happen eventually. porque la idea es que va a pasar inevitable. eventualmente y tiene que pasar, va a pasar. World socialism is going to happen. That is progress. That's where we're going Entonces por eso naturally. vamos naturalmente a ese progreso Okay, evolution, social evolution. a través de la evolución But we're social. going to hurry it up. Pero vamos entonces a avanzarlo más We're going to rápido. organize power so that Vamos a it is organizar el poder Okay. del gobierno quick para que sea más rápido by law. por leyes, Otherwise, it's too long. porque Okay, si it no takes va a too long. demorar mucho tiempo. Okay, and so this is progressive education, Entonces, evolution. Eso es la educación Social progresiva, tiene que ver evolution. con la evolución social, Okay, redefining, redefiniendo throwing out old definitions. y quitando las antiguas New definiciones y poniendo nuevas ideas. Okay, that's what's happening. Y eso es lo que Okay. está sucediendo State education, en la educación push it estatal. along. Okay, Están avanzando move it esto along by force, por la compulsory. fuerza, Okay, esa clase de educación por la fuerza. okay, and then providential education Entonces tenemos la educación has providencial, actually the alternative, opposite. esa es la alternativa y es lo opuesto. The independency of the individual Valora la independencia del who individuo is governed by God, que es gobernado directamente por not by the Dios, state, no por el but by Estado, God. sino por Dios, Based again on knowledge of God as most highest authority. reconociendo que la autoridad de Dios es la autoridad suprema. And as you know, it's built on the subject of history reveals a right view of God. Y se construye con la asignatura de historia cuando ésta revela el correcta Okay. perspectiva An del hombre, active de God, Dios. a working God, Un Dios que está trabajando, not sitting on a throne somewhere Un Dios watching things happen. que está activo, no sentado allí
en un trono esperando que las cosas I sucedan. think it was mentioned this morning that what God creates, He governs. Alguien mencionó esta mañana que lo que Dios crea, Él gobierna. Okay, He's moving things along. Y Él está moviendo las Okay. cosas In every area of human life. en todas las áreas de la vida humana. Okay, not just religious, No solamente en el área but religiosa, within and without. pero de lo interno hacia lo externo. Okay, and government. Entonces ahorita en gobierno There's self and civil. hay Okay. el gobierno, autogobierno y el gobierno As civil. man grows in self-government, Y a medida que el hombre crece en su he autogobierno, will need less external civil él government. va a necesitar menos gobierno externo civil. And they both work together. Y los dos trabajan juntos, no en contra. Okay, but we concentrate on self-government. Pero lo que nos concentramos más es en el autogobierno. Okay, civil government is the effect. Y el autogobierno es lo interno y el gobierno civil es lo externo. Self-government is the cause. Autogobierno es la So causa. how much civil government, external government. Entonces, y el externo es el gobierno civil. ¿Cuánto más necesitamos? Depende del interno. Right. So when you look at the kind of civil government people have, Cuando miramos la clase de External gobierno law que la and gente force. tiene, las leyes externas y la okay, fuerza, it tells you the quality of self-government. entonces in ese a gobierno particular refleja organization or qué place. clase de gobierno interno tiene esa organización o esa So persona. you're asking about the individual. Entonces preguntamos acerca del Who individuo. is ruling? ¿Quién le está gobernando? Who is directing? ¿Quién le está dirigiendo? Who is regulating? ¿Quién le está Limiting. regulando? ¿Quién lo está And who limitando? is stopping? ¿Quién lo está And frenando? who is restraining, pulling ¿Quién lo está back? restringiendo So, or executing consequences. Para ejecutar las consecuencias? So it's either God or man. That's the Entonces- relationship. Entonces, ¿quién está gobernando? ¿Es Dios o es el hombre? And so a view of God and a view of government. Entonces, una perspectiva del hombre y una Okay. perspectiva That's de the Dios basis of producing son, self-government. son las bases para producir el autogobierno. Okay, those are the foundations of providential education. Esos son los fundamentos de la educación With a providencial. just view of God based on the affirmation of records of history. Una correcta perspectiva de quién es Dios reflejado cuando estudiamos todos los eventos en la historia, Okay, and understanding that government is of two kinds. entendiendo que el gobierno solo viene en dos formas, Okay, not just one, no external. una que es externa. Okay, and we choose who's going to govern oneself. Y nosotros elegimos cómo vamos a ser gobernados. And these two ideas are to propagate, to not so much persuade, but to lead people to self-government, Entonces, to choose self-government. nosotros persuadimos o inspiramos a la gente a que escoja el autogobierno. Okay, so when we practice education, Cuando lo practicamos educacionalmente, okay, you have to understand that these are two different purposes. tenemos entonces que entender que son dos propósitos diferentes. Okay, so we have to look at how we practice one or the other. Tenemos que mirar cómo practicamos el uno o el otro. We asked the question, I think someone asked, how did my nation become socialistic? Alguno preguntó cómo nuestra nación se volvió tan socialista. Or my nation was always socialistic. O mi nación siempre ha sido socialista. And how do we separate from socialism ¿Y in a cómo nos practical way? separamos de una manera práctica del socialismo? So we don't do this. Entonces no hacemos esto que está Okay? aquí. You do not stress socialization. Nosotros no agrandamos la socialización, Again, teaching the group enseñando, more than the individual. enfocados más en grupo que en el individuo. Okay? We said earlier that they teach the idea that you need the group to survive. Enseñamos que ellos necesitan el poder del grupo para sobrevivir. Animals Los animales live by herds, viven como manadas. right? Strength in numbers. Ellos son To fight the fuertes enemy. en números para pelear en Okay. contra del There enemigo. are fishes, they call them schools. Do you have schools of fishes? Hay esos pececitos que se llaman de ese nombre que andan en manada. But animals are named according to their groups, right? Entonces los animales viven de acuerdo a su grupo. Okay. And the idea of the group is that the strongest ones are the leaders. Entonces la idea de grupo es que el más fuerte es el líder. Remember, we see horses or
lions fight for leadership. Vemos caballos o animales que pelean para The most tener el liderazgo. physically strong Y el más will fuerte lead the herd. físico es el que va a liderar la manada. Okay, and the weak ones are at the back of the Y los herd. débiles son los que se quedan atrás, los que los dejan atrás. And when they're at the back of the herd, they're liable to be attacked. Y cuando están de último son más susceptibles a ser atacados. So the weak ones just die away. Entonces estos son los que quedan regados. But the idea is keep with the herd. Y la Stay with idea the es herd. mantengámonos para sobrevivir Okay, that's como your manada. protection. Porque esa es nuestra That's protección. survival. Eso es sobrevivir. So in education, Y en la you educación have to stay with the pack. tiene Right? que estarse en Make el sure you camino keep up. para que no nos quedemos Don't get arrasados. behind. No te quedes atrás, Okay, you'll be dropped. porque si no va a ser Okay. arrastrado, dejado atrás. Okay, and you can't survive. Y no va a poder sobrevivir solo You won't succeed. si quieres tener Okay, éxito. that's an animal approach. Esa es una forma, Okay. un método de animal. And in a herd, the individual survives by staying with the herd. Y entonces les enseñan al individuo que va a sobrevivir si está pegado a la manada. And today we think socialization is just getting along with other people. Y nosotros pensamos que ahorita socializar es llevarse bien con todo el mundo. But notice they put you according to age groups. Y los ponen con edades parejas, grupos de edades. You have to stay in your age group, right? Estate Your en tu level. grupo con tu edad, con esa edad. Academically as well. Y también lo hacen Okay. funcionar en académicas. So it is a group dependency. Entonces crea Interdependency. una dependencia del grupo. Okay, everybody has to stay together. Todos tenemos que estar juntos, Walk together. caminar juntos, They do everything together. hacer todo juntos, They take naps together. tener Do they? fiestas juntos y fiestas. They go to the restroom together. Vamos al baño juntos, same time. todos vamos al baño. I don't think you do that at home, do you? En el hogar no hacemos eso, ¿no? You don't do that at home. Pero no hacemos eso en But el you do grupo. that in society. Pero en la sociedad Okay. fuera And tratamos de hacer eso. that's not individuality. That's Eso not natural. no es natural, Okay. no es individualidad. There is an instance where in a local Christian school, Entonces, en las escuelas locales cristianas, they allowed some homeschoolers to join them sometimes. algunas veces ellos permiten que unos To niños de homeschool Enter in, vengan a la escuela participate in some activity. or y something. participen en algunas actividades de esa escuela. And the great complaint they had about homeschoolers, Y la gran queja que estas escuelas tienen acerca de los homeschool, they don't know how to walk in a straight line. ellos no saben caminar en una línea recta. Because when you in the school, you have to walk together Porque en la escuela in straight line. todos tienen que caminar en línea recta, en fila. Does a family walk together in a straight line? You're Ustedes all como over the familia place. caminan todos Are así. you, all right, you stay together, but in Pero your estamos different juntos, places. pero no estamos But en when fila. you're again group centered, you have to Pero stay in cuando line. estamos centrados en grupo, Don't tenemos que If hacer you're out todo of en line, you're out línea. of order. Si estamos fuera de la línea, ya perdimos el orden. Okay, that's thinking again in a very military way. of Eso es course. pensar de una manera muy militar, Uniformity. uniformidad militar. Okay, so you're limited in how you walk and if you do, when you walk and how you walk. But that's socialization. Entonces, eso es como Stay socializar. together. Estémonos juntos. Okay, all right. That's called teamwork. I know you have YWAM Usted- teams. It's different. Okay? Hay trabajo de grupo. Yo sé que Jukun trabaja en grupos, pero es diferente. But everybody has their part on the team. Y cada cual tiene un Okay. grupo, tiene Okay? una parte en el You grupo. play offense, you play defense. Okay? Entonces usted Okay. juega ofensiva y Okay. usted defensiva. See, but if you don't do your part on the team, then it's going to cause the team Y si to tú no be haces weak. tu parte Okay. que te corresponde, entonces vas a afectar a todo el Strength grupo. in numbers, Entonces, always. ellos siempre quieren la fortaleza en We, números. we apply that socialization in every area of life. Y nosotros vivimos y aplicamos esa socialización en todas las esferas de la vida. Individual does not want to be one. He wants to be one among many. El individuo no quiere ser uno, él quiere ser parte That's the mentality. de una Okay. cantidad. Esa es la mentalidad. Stay together. Quedémonos stay together. juntos. Okay. Have a partner or something like that. Siempre tenga un socio, un compañero. Okay. So we need each other. That interdependence idea. Entonces es como esa idea de ustedes se necesitan unos a otros. After 18 years of this, Y después de 18 years of school like this, 18 años de okay, escuela, all the way through, you will find that your children
se van a dar cuenta que sus want hijos more to be with their friends, their quieren age group, estar más con sus amigos de grupo than with their que family, con la familia misma. right? There's a separate, but there is that level of need to be with your society, your Es own como una society, necesidad de pertenecer a la sociedad, de estar en sociedad and not with family. y no con la familia. And that's a consequence which is intended. Y esa es la intención con que fue creado este sistema. You all get fed the same, Ustedes se and encajen taught en lo the mismo, same, hablen lo okay, mismo, se and alimenten lo mismo. that separates you. Y cualquier cosa, eviten cualquier cosa que los Okay. separa. Basically from family connection. O It's por lo menos pure connection. con las conexiones familiares. Esta es una conexión What the de group compañeros, grupal. Controls you. Who or what is control the group? Entonces, ¿quién controla el grupo? Okay, and that's socialization. It doesn't mean getting along with people. It means that you are nothing without the group. No significa llevarse bien con el grupo, sino tú eres nada si no perteneces a un So you grupo. continue with standardization. Entonces, eso se llama estandarización aquí Okay. abajo. Socialización y So luego again, same estandarización. curriculum all across the country. Entonces, estandarizar el mismo Okay. currículo en toda la nación. Uniform tests, Exámenes y pruebas uniformes. computerized testing, right? Pruebas por computador. Okay, it's learned by memory. Aprender solo por Standard memoria. answers, only one answer for any Respuestas question. estandarizadas. Una respuesta. Okay, para that's cada why pregunta. sometimes when a student is sitting before some assignment, Por eso cuando algunos chicos están frente a una have you ever tarea, asked the teacher, what do you want? What's the casi que answer le you pregunta a la want? maestra, ¿qué es lo que Okay. tú quieres? ¿Cuál es la respuesta Okay. que tú quieres? Okay, what's the answer you want me to ¿Cuál es la make? respuesta que tú quieres que yo escriba? Because it's going to be wrong if it doesn't conform to the answer sheets, right? Porque Okay. va a estar mal si no se conforma a la hoja que la maestra Now, tiene de mathematics is respuesta. absolute, that's clear. Bueno, en matemáticas es claro, es But absoluto. things that take thought and reflection Pero are not cosas que allowed. requiere pensamiento y reflexión Uniform no answers. están permitidas So porque ellos that quieren eliminates- respuestas uniformes. That eliminates conflicts, right? And Pues differences. esto elimina conflictos. You're molding them into one Los mind, moldeamos en It's una called sola mente, groupthink. pensamiento grupal. And that's peace. Y eso trae la paz. We don't argue about creation. No argumentamos de or creación, no debate, hablemos de eso. or evolution. No. Evolución no traigan Peace. conflicto, There's paz peace. mundial, paz. No fighting. Para que no All in peleemos, agreement. todos estemos de acuerdo. But you only know one thing. Pero right? That's saben una given you. sola cosa que ya se la dijeron. Sometimes when we think we're studying, we're memorizing. Parece right? que a veces que Answers. creemos que estamos estudiando, pero lo que estamos haciendo es memorizar Okay. respuestas ya dadas. But no thinking, no reflection. No, Okay, no no deducing, reflexionar, no okay? deducir, no pensar. Standardized test has no thinking involved, it's just multiple choice. Entonces, la estandarización, estos exámenes, no es pensar, solamente a veces le dan respuestas So if you've múltiples. memorized Si tú memorizas la the, respuesta the text or the y el material, material, you know which one's usted sabe right. cuál marcar. Because it's right, it sounds like what you memorized. Y entonces es como la respuesta a la memorización. Okay, right. And that gets more and more common in all of Y education. cada vez esto se vuelve Okay. más común en la educación moderna. So when we have multiple choice, Cuando tenemos exámenes de true, false, escoger múltiplos, verdadero, falso, matchings, encaje, fill in the blank, llena el espacio en takes blanco, no thinking. ahí no hay nada de pensar. And you think when you pass, you know, you can fill in the blanks, all of that. Y piensa que si pasaste y llenaste todo, Now, I've done all of these yo hice todo eso in my first year of en teaching. mis primeros años de I would enseñanza. spend 2 hours Gastaba making a true-false test, horas, trying to lie, dos trying to make up horas lies. pensando cómo hacer el examen de falso verdadero. And they falso, go through the verdadero. test in 5 minutes. Y los I niños spent 2 hacían hours trying. 5 minutos Right? contestaban el examen. It's foolish. Eso es necedad. So I do all the thinking, and they just go right through. Yo hice todo el pensamiento y ellos nomás tacharon Okay. ahí. I would rather students work harder than I do. Yo prefiero que los estudiantes trabajen más duro You que see, lo que They el maestro they tiene have que time trabajar. to consider and think, Para que and read. piensen, tomen tiempo de considerar, pensar. Standardized teacher education. Estandarización de la capacitación de maestros. And what I'm discovering when I work with those of you who are in the process of educating for self-government, Entonces, cuando yo he pasado con ustedes mirando el trabajo que han hecho para llegar
You have all the same philosophy, Ustedes tienen toda la misma but filosofía, your lessons are not identical. pero sus lecciones no son parecidas, no son Your lessons idénticas. cannot be exactly the same as someone Y las else. lecciones no pueden ser idénticas de unas de You las have otras. separated from the methods of progressive Ustedes education, se han maybe, separado de ese método de la educación are progresista. in the process of doing that Y ustedes están en el proceso de hacer esto because you're también. dealing with ideas and principles and conclusions. Porque ustedes están trabajando con ideas, principios y sacando You're conclusiones. guiding them, teaching them how to identify truth. Ustedes están guiándolos cómo identificar Okay, verdades. reasoning like I did with you. Así como razonamos juntos, como Can you hago, see how God works? puede ver cómo Dios obra. Where is it that God works internally? ¿Cómo es que Dios obra internamente en esta It situación? says He worketh in you, Él trabaja Okay. en nosotros, in the unseen places, our en heart, lugares que ni siquiera our will. vemos, en el corazón, en la So, voluntad. but it is again. You can take a verse and reason Entonces toman cause and un effect, verso y siempre razonen de la the causa al relationship efecto, between one la idea relación and another. entre esta idea y la otra idea. Look for again the internal cause of actions. Siempre mirando la acción interna que produce acción externa. That's reasoning, isn't Ese it? es razonar. And then knowing the difference between what is true and what is false. Y conocer la diferencia de But lo que es here verdadero there's no y lo que distinction. es falso. It's Pero just what's the answer? en estandarización eso no se logra. ¿Cuál es la What's the respuesta? answer they want? ¿Cuál es la Okay? respuesta que ellos quieren? Okay, and your mind is frozen, Entonces la In a mente sense. está como Not congelada, exercised. ni siquiera está ejercitándola. but I think from the time they can speak, Y al tiempo que los niños hablan, they can reason. pueden razonar también. I heard one child just out the door. Escuché un chico aquí I afuera. think I heard right, Boris. Espero que escuché correctamente, Okay, Boris. Ricardo, I'm gonna just, it's cute, it's good, Fue- it's a good story. es algo chistosito. Apparently you gave him a command, Parece que tú le diste una orden al niño. and I heard the answer. Y yo escuché lo que If respondió. nobody's there, Si I nadie está don't, ahí, then I don't have to obey you. yo no tengo que obedecer Or something. Algo He así. bargained. Él estaba Okay. como... Okay. There's a condition, hay una condición para mi obediencia. and it wasn't rebellion, No me pareció but rebeldía. it's not necessary to obey you if the situation isn't right or something. I O don't sea, know. era así como que no tenía que obedecer But en to esa me, he's situación. reasoning. Para mí él estaba Okay? razonando. That command is reasonable only if this is true. Esta orden es, la obedezco Okay. si es Okay, verdad. He's not arguing, he's reasoning. Él estaba Okay. razonando. Anyway, I think that's what I heard. Yo creo que eso fue lo que escuché. Okay? Is that right? No, No, okay. Ricky quería ir allá, pero yo le dije que no fuera porque no había ningún adulto que lo viera. Pero él decía que Daniel y Samuel estaban allá. He said, don't go there because nobody's going to watch you. Oh, yes, okay. I go because Daniel is there. Yeah, okay, that's something like that. Sí, algo parecido. But you see, yeah, somebody's ¿Ve? there. Yeah, Él se dio cuenta that's que alguien better. estaba allá. But same thing. Bueno, es parecido, Better. no es lo mismo, mejor. But yeah, he's a dangerous fellow, Es peligrosito el niño. but very good. So if you have this system Entonces, approach, si tenemos este sistema o este and all método, the teachers are given a license to teach this way. entonces okay, a todos los maestros se les da una licencia para que enseñen de esta manera. Now you have a school, a gathering where you have only 2 days a week. Nosotros tenemos aquí la escuela que solamente venimos So 2 veces you a la fashion, semana. Nosotros moldeamos Okay, your subject according to what the time you have. nuestras asignaturas de Okay. acuerdo al tiempo que tenemos No para other enseñar. school meets just 2, maybe like you. Ninguna escuela tal vez But trabaja como nosotros. Knowing the levels that you have, you customize. Entonces, como ustedes tienen unos But you don't niveles, leave ustedes out cuadran, anything. Okay, you pero leave- no dejan afuera otras cosas por el poco tiempo que tenemos. You No, give them a ustedes foundation acomodan y dan los in fundamentos every subject, en the cada essentials. asignatura, lo que es esencial. It's called the minimum. Se llama, damos el mínimo, Minimum, not maximum. no lo máximo. And the minimum, I come to this, okay? And I work with Fernando School the same way, and I've worked with some of you. Entonces yo trabajo con algunas escuelas como la He de has school Fernando. every day, Él tiene right? todos los días escuela ya los right? niños. So it's a different format, but it's Entonces still otra the forma same. diferente, pero You lo can't mismo. transfer his over here, No puedo cambiar lo que él hace y hacerlo aquí. but it's the same philosophy. Tiene la misma filosofía. Okay. Now, minimum to begin with is the biblical origin. Entonces lo mínimo para arrancar es busquen el origen bíblico. Where do you find the beginning of this subject? ¿Dónde comienza In esta the asignatura scriptures. en las escrituras? Okay.
where do you find God's purpose for that subject? ¿Dónde ve el propósito de Dios para esta asignatura? Okay, these three ideas will guide you in the teaching, Entonces- maximum or minimum or maximum. Entonces, esta idea nos va a guiar en toda nuestra enseñanza. And as Boris spoke this morning, Entonces, cuando every Boris habló subject has a esta set of mañana, rules cada to follow. asignatura tiene sus reglas que tenemos que seguir. Okay, every operation in mathematics, there are rules, Cada operación matemática tiene sus step-by-step propias reglas. rules Paso por paso tiene to reglas reach the correct answer. para llegar a la Okay. respuesta correcta. Okay, so this is minimum. Entonces, eso es lo básico, lo What you mínimo. teach comes from these three ideas. Y de lo que usted, todo lo que enseña viene de estas tres ideas Are you básicas. teaching a purpose? Está enseñando el propósito Are de you esta teaching a asignatura. law? Está enseñando un principio, una ley Are de la you teaching the asignatura. biblical origin? Está enseñando el origen bíblico de esa Okay. asignatura. And again, you can inject key individuals, Entonces ustedes pueden ahí agregar Key individuos events. claves, eventos claves, key writings, documents, other escritores subjects. claves, Okay. escritos Oh, claves. you've all done that this week. Some Nosotros form hemos or hecho another. bastante en este tiempo. So you give it color, but you also give variety. Ustedes también les da color y variedad. Okay. So again, that's to me foundational. Para mí Right. eso es lo fundamental. Okay. And you can build a whole subject on those three ideas. Y ustedes pueden construir toda la asignatura en esas tres ideas básicas. They can continue with those three ideas in mind. Y ellos pueden continuar su educación con where esas we ideas en begin. mente. Eso es lo que queremos lograr. Okay. Does that make sense? ¿Entienden? ¿Tiene sentido? Okay. Origen, propósito y dónde está la asignatura en la Biblia. Los principios, las leyes y principios que rigen la Yeah, asignatura. principles in the subject. Okay. And then there are physical laws, right? Laws of physics. Entonces las leyes físicas, Okay. And in science, there are definite laws, but there are laws in también hay leyes Uh, en física, problem solving and algebra, en right? la resolución Order de of problemas, operations, en álgebra, el right? orden de Okay. solucionar. And again, they practice those over and over Y los and over practican again. una y otra vez Okay, until it's internalized. hasta que lo Takes internalizan. time. Consider, okay? Any doubt or Ah, question about that? pregunta o comentario o sense? duda acerca de este. That's where we all begin. Entonces así comenzamos. Okay, that's fundamental. Eso es fundamental para deshacer el socialismo. Okay, so standardization, that over the years will condition them Entonces, estar estandarizados, este sistema ya al final interdependence in everything. lo condiciona para cualquier ¿for what? Interdependence in everything. O sea, lo hace interdependiente en todas las cosas, queda condicionado. When I met first-time homeschoolers, Cuando yo home conocí educators, a algunos padres que están haciendo and homeschool they asked me to come and speak to them, y me pidieron que viniera y les enseñara, they said, we have the support group. You entonces ever have support groups? tenemos un grupo soporte. Okay. ¿Ustedes han escuchado del Naturally, grupo all soporte? homeschoolers in the neighborhood, their friends came together O sea, to support each other. Todos venían los que están haciendo homeschool y se apoyaban Okay. mutuamente. Ese es They el needed grupo their friends to soporte. do it with them. or Necesitaban something. amigos que hicieran lo Supporting mismo con each ellos, other. que se They- apoyaran mutuamente, They were not used to acting independently. porque no están acostumbrados a hacerlo solitos, Okay. independientemente, Okay, with prayer and God's help. orando y dependiendo de la ayuda de Dios. That's why they buy a whole curriculum of Por materials. eso entonces compran el currículo todo ya hecho, Okay, just follow the para curriculum. seguir el currículo. But they're not, again, producing Y no están produciendo Independency. independencia in themselves en ellos mismos and in the students to y think en for los estudiantes themselves. para que ellos aprendan a pensar por sí Not to mismos. memorize whatever the curriculum says they're No supposed to be able memorizar to solo do. lo que el currículo que But compraron dice, that's pero the way we were all raised. eso fue la manera que todos fuimos educados. And so I began to, they began to understand that every child that's 6 years old is not like every 6-year-old child. Entonces luego empezaron a entender que cada niño de 6 años no es lo mismo que todos los niños de 6 And años. that boys are not girls. Y los niños no son igual que las niñas. Okay, there's a different approach, Entonces hay different diferentes level of niveles development, o kind of de development. desarrollo, diferentes métodos So para they tratar al realized they had to individuo. customize to Y se each dieron cuenta child. que tenían que encajar o hacer trabajar Not by individualmente, grade, no por grados,
but by level of development. pero por el desarrollo, el nivel de Okay. desarrollo que cada They may niño tiene. be stronger in one subject Porque than puede in ser another. que en una asignatura es muy fuerte, pero en la otra no. That's natural individuality. Entonces esa es right? la individualidad Customized. natural. Entonces hay que, And so what I learned to do with them was sit down entonces yo for each child, me sentaba con cada niño y plan les the year enseñé a hacerlo. in every subject. Planear cada año, Okay. cada asignatura con cada What niño. was appropriate for the age. Fuera lo apropiado every para subject. cada edad en las diferentes asignaturas. Okay, so that's what you do if you have a class. Entonces lo que hacemos cuando tenemos Of different una levels. clase con diferentes niveles, You adjust to each child, nos ajustamos a cada niño individual. especially if you only have 2 children in the class. No, few Especialmente children. si You can tú do tienes that dos, better. también lo puede hacer. All right, but otherwise, I think in the school I was married, they just put them in a different room with the same level. Entonces los ponían At different aún ages. en diferentes edades, pero los ponían en diferentes Okay. cuartos. O sea, Yeah. If they need more time in phonograms, porque tal vez uno necesitaba más then they tiempo en are fonogramas, allowed that time. entonces le Don't permitíamos try tener to más keep up tiempo. with everybody. No in tratamos the de same- forzar lo que right? tiene que ser con todos igual. Okay. No. So that is the not only independence but liberty we have Esa es in this independencia, system. pero también es libertad en nuestra The only forma. thing we really owe them on the elementary level, age 3 or 4 to 12, Lo único que what realmente we owe them le debemos en estas edades de 3 a Yeah. 12 años is the foundations of every subject. es realmente los fundamentos de cada asignatura, Okay, just the basic minimum foundation. fundamentos So that básicos mínimos They can reason any problem para que ellos puedan razonar cada problema in that subject en la asignatura, according to their level. de So acuerdo al consider, nivel. are you finding this important to do? Have you been doing that? O I sea, think so, encuentran yeah. que esto es importante para Learn to ustedes, do lo it. están haciendo, Okay. encuentran que es That's what útil. parents have to do. Eso es lo Okay. que los padres tienen que hacer. But you've heard of one-room schoolhouses. Entonces One, ustedes one room for escuchan all de your un students in salón school? para todos los In the niños en la pioneer casa. days, maybe, I don't know if you're Pero en el pioneer tiempo de los days. pioneros escucharon que era así, ¿no? Un salón para toda la comunidad. And you can have many levels in one classroom. Y Right? podían tener muchos niveles en un solo salón. Mhm. De new school. Yeah. So socialism comes conditioning year after year after year. Entonces, estandarización es acondicionar lo mismo año tras año tras año. Okay. This is the philosophy of atheism. Porque esa es la filosofía del ateísmo. So if we were to consider providential education, Entonces, si consideramos la educación providencial, okay, if we're going to have a Christian republic, si queremos tener una república you cristiana, have to have self-government. tenemos que tener autogobierno. Okay. Develop that in your nation. Desarróllenlo en su nación. It's not about socialization. No es it's not socializar, about no standardization. estandarización, Okay. It's about developing character through your academics. es desarrollar a través de las asignaturas carácter. Okay. It is again exercising Es algo que se puede ejercitar, not only independency, no solamente okay, independientemente, but reasoning. pero Their razonar, own ability to reason. razonar, ejercitar las habilidades de razonamiento. Okay, because self-government expects you to make your own conclusions. Porque el autogobierno espera To que choose, nosotros hagamos right? nuestras propias How do you conclusiones. choose? Y cómo elegimos, hagamos las And how do decisiones. you judge your choices? Cómo juzgamos las decisiones que Okay, tomamos. that's a quality of conscience. Esa es una calidad de conciencia, Now, una cualidad. the world uses the word consciousness, El mundo usa la palabra concientizar. and what they mean is be aware about your surroundings, Es como esté pendiente de lo que sienten los otros, about the people around you. acerca Your de la gente que society. está, la sociedad, Okay, what are people doing around you? qué es lo que la gente está haciendo alrededor de ustedes, So you can be around them. You para can que usted fit pueda in estar, somewhere. encajar ahí Okay. con todos ellos. Okay, that's how you judge what is acceptable and what's not acceptable. Y así juzgan lo que es aceptable o no es aceptable. Because if you're not acceptable in society, you will be out of that Porque society. si no estás kind of thing. aceptado en la sociedad, pues te van a dejar a un lado. The fear of not having a part Ese temor de no ser parte, in the society, En la sociedad. included in society. no estar incluido en la Part sociedad. of the philosophy of current is DEI, inclusiveness. O sea, esa forma de pensar que es inclusividad, queremos ser inclusivos. Okay.
at the risk of, again, the individuality arriesgando and la property and decision individualidad, making, la conscience. propiedad, Okay? la decisión, a tomar decisiones individuales y la So there are conciencia. two kinds of consciences, Hay dos clases de conciencia, approving una conciencia que la or prueba accusing. o una que acusa. Okay? And so usually if there is accusing conscience, Usualmente si tienen una conciencia acusativa, there's no peace. no hay paz, Okay, restlessness, hay una lucha. unable to be physically at peace at rest. Okay, No es capaz de tener esa paz física. okay, and approving conscience. Y una conciencia There's freedom, aprobatoria Okay. es libertad. freedom of movement, Libertad para freedom of moverse, speech. libertad Okay. para hablar. There's no hiding. No hay nada okay, or esconder, anything like that. no hay nada. Quietness. Okay, so those are the internal Esto es interno. developments we're interested in. Ese desarrollo Okay. sucede internamente. And you can use the work you assign to develop character and Entonces conscience. ustedes pueden hacer las tareas, los trabajos que hacen para desarrollar carácter y conciencia. I know we tell our students in math, Yo sé que les dicen a sus estudiantes en check your own matemáticas, answers, prueben sus propias respuestas and they never do. y ellos nunca lo prueban. Okay, they must check their own answers. Ellos deben probar sus propias When respuestas. you add, you subtract. When Cuando you usted subtract, suma, usted resta. check your own Usted- answers. y así prueban sus propias respuestas. All right, so you correct yourself. Y se corrigen ellos mismos. So you don't have to give them a lot of problems, No tiene que darle una cantidad de problemas so they don't feel overwhelmed by self-checking, right? para que ellos no se sientan cargados Ok. con tanta probadera. Practice self-checking. Entonces practiquen que auto se prueben. Start with a small number Empiecen con los números and pequeños slowly increase. y poco Ok. a poco van You see, aumentando. we always begin small, and Siempre in the empezamos same amount of poquito time, they can do more. y en la That's the misma point. cantidad de tiempo ellos pueden hacer más. When you say, I don't have time, or just 15 minutes, 20 minutes. Solamente tengo 15 minutos, 20 minutos. When I started teaching a 4-year-old, Cuando yo empecé a enseñar a este I niño de showed 4 and I años, showed the mother how she could do that. le mostré a la mamá cómo podía hacer He esto. couldn't read, he couldn't write. Él no podía leer ni It was all escribir, verbal. todo era verbal. So we started the phonics. Entonces empezamos con los fonogramas, Okay, just the vowels. con las vocales. Okay, over and over again. Repetirlas, repetirlas. That's about 5 minutes. Entonces me tomaba 5 Then minutos count to 10. y luego entonces íbamos a contar hasta 10. That's about 2 minutes. Luego 2 minutos ahí se me Okay, iba. how many minutes do I have left? 3 minutes Ya me left. quedan 3 minutos. So I read aloud. Y luego entonces les leía It was en voz about alta. Columbus. Y les leía acerca de Colón. And I read just 2 paragraphs. Y le leí 2 párrafos. And I would ask a question, Y listen for the le answer. hacía 2 preguntas y If I escuchaba su couldn't remember, I respuesta. would read the answer from the book. Y si no recordaba, entonces That volvía was y 10 minutes, the leía. first lesson you ever had in home education. Entonces esa fue la primera lección que yo tuve en, I stopped. educación y paré. And he said, is that all? Y ella me dijo, ¿eso es todo? All. See you Eso in the es next todo. 2 days. I'll see you Te 2 days veo from now. la próxima semana o But el siguiente over día. time, Y con el tiempo, in 10 minutes, en 10 minutos, he could count to 60 él podía contar without hasta stopping. 60 sin Whenever parar. he halted in counting, we Entonces, start over again. Cuando él paraba de Go contar, back to 1. volvíamos a So he's 1. very careful not to go too Entonces tenía mucho fast, cuidado para no correr, so he could think what the next para numbers que were. pensara en cada Okay. número que seguía. But if he stumbled, Pero si entonces él we have dudaba, to start over again. tenía que empezar otra vez. Okay, and then when it came to phonics, Y luego entonces cuando estudiamos los fonogramas, he had learned all 5, entonces ya había aprendido las 5 Vowels. vocales and we had already added some vowels, single letter, not vowels, consonants. Y luego entonces agregó 5 consonantes. After a while, I could put a vowel and a Y consonant luego entonces together. agregamos una vocal, una consonante y una At. sílaba. Okay, you see, and he was reading 2-letter words. Y luego entonces estaba leyendo una palabra de 2 letras. And then I read some more of Columbus. Y luego yo leía más de Colón Okay, but still 10 minutes. y todavía eran 10 minutos. We were able to do more in 10 minutes than I did the first day. Entonces avanzábamos haciendo más de lo que hice el primer día, pero en el mismo That's tiempo. what happens. Eso Same es lo que amount of pasa. time, but Pongo more el tiempo, accomplished. pero va logrando más. What do you think? ¿Qué piensan de ese? Have it more time, it'd be more nothing. Porque si ponía mucho tiempo era nada, But little at a pero time. poquito a la Okay, vez. and when they want more, that's when you stop. Y cuando ellos quieren más es cuando usted para. One more ice cream. Más helado, No, one more bite, he's going to throw up.
una sorbo más y se va a vomitar todo. Yeah, you stop when they want more. You know, you stop at a story, Usted para cuando ellos quieren más en and una then we think, historia. oh, they want more, I'm going to give them more. And then they Entonces were uno dice, afraid, they're "Ay, sorry they ever asked for ellos more. quieren más, ellos quieren más. Entonces usted continúa y luego ellos están arrepentidos de haber dicho más. Is that clear? Entonces está- Okay. es- So you exercise character, patience, ahí está ejerciendo diligence, carácter, diligencia and faith in God's word. y fe en la palabra de Using Dios. God's word. Usar la These palabra are de the Dios. three minimal characteristics we build on. Esas son las tres características Yeah, que nosotros, Okay, faith in the authority of God's word. Fe Everything comes from en God's la word. autoridad de la palabra de We Dios, make the word of God your authority, your check. hacen de la palabra de Dios tu autoridad. The reason why maybe in the youth leave God or leave Christianity, if they say that, La gente a veces dice que los jóvenes dejan la cristiandad, they haven't been rooted in the authority of God's word by practice. es porque ellos no están cimentados, Okay. enraizados en la palabra de Dios por la práctica. Illustrating the truth in God's word. Ilústrele las verdades de la palabra That de it Dios, is practical and que consistent son prácticas y consistentes in literature, in all the learning. en okay? todo el aprendizaje. That's a spiritual aspect. Ese es el aspecto espiritual. Okay, the physical aspect is diligence. Y el aspecto físico es la diligencia. Work until work is finished. Trabaja Don't hasta stop que termines. until the work is No finished. pares hasta que tu tarea esté Make terminada. sure the Trabajo. work is doable Y within. que okay? está bien hecho. Okay, not overwhelming. Y que pueden hacerlo, But in no que time, lo- you can add more. y cuando con el tiempo van agregando más. Diligence and keep busy working until you're finished. Diligencia es mantenerte ocupado hasta que termines. Concentrarte. Okay, don't break concentration. No pares de That's concentrarte. training the mind. Estás entrenando la mente. I call it the muscle, the mind. Yo muscle. le llamo la mente un cerebro, Okay. un músculo que está And entrenando. brotherly love, Y luego sigue también el amor fraternal. that is social, Eso es social. loving your neighbor. Amar a tu Okay. prójimo. Caring comes from love. El cuidar viene de amar. Okay, so brother love, natural affection. Entonces, Not amor forced. fraternal no por Okay. fuerza, sino que es And you can natural. cultivate brotherly love, Y podemos cultivar este amor fraternal a través de, not only by example, but in literature, no solamente en examples. ejemplo, Okay. pero poniendo en la clase de literatura ejemplos Okay, so they know what it looks like para que ellos miren cómo when you luce really care. cuando usted okay? realmente está preocupado por alguien. Again, conscience, a free conscience is an approving conscience, yes. Una conciencia libre es una conciencia Your que está conscience siendo is- aprobada, no yes. acusativa. And of course, how to make decisions of conscience. Y también le enseñamos cómo hacer decisiones de conciencia, Okay, how to decide cómo good decidir from evil, por judge bueno o your malo, own self. juzgando sus propias Okay. opciones. And those are again biblical. You can, from the Bible, you can illustrate those Y things. por la Biblia ustedes pueden ilustrar estas características que le estaba Okay. diciendo. So, philosophy of education. Entonces la filosofía de la You educación, need to express your understanding, usted necesita A expresar lo que providential education. entiende de lo Your que own es words. educación You don't providencial. memorize somebody else's. No memorice lo otros. ¿Cómo Okay. lo explica, lo expresa usted qué es educación The providencial? biblical aim of providential education. ¿Cuál es la meta de la educación And what do you providencial? teach to accomplish it? ¿Y qué enseñas para What's lograrlo? the method? These have to be ¿Cuál es el biblical, método? biblical. Tiene Okay? que ser bien bíblico. So your goal is individual self-government, Y la right? meta es el autogobierno individual. Why? ¿Por Why qué? is the aim is why are you teaching? Entonces, la meta es por qué estás enseñando. What are you going to teach to arrive at the aim? ¿Qué enseñas para llegar a esa meta? I've given you what they are, right? Entonces, And ya, the methodology, la metodología, which is reasoning. que es el razonamiento. All governmental reasoning, cause and effect, Pensar gubernamentalmente quiere decir pensar de la Okay. causa al efecto. unseen, De lo que no se invisible, ve a lo okay, all visible. that. And good or evil. ¿Es bueno o es malo? Okay? So the basis of all this again is what the Bible reveals. Entonces, la base de todo esto es lo que la Biblia revela. And this is important. Everyone have their own statement. Y cada uno debe tener su propia declaración. So I'm going to call you Entonces, te voy a llamar and ask you to send your philosophy of y education. te voy a to me. decir, mándame tu What is the filosofía de providential educación philosophy providencial. education? ¿Cuál es, cómo me explicas esta? I took one on my tutorials. She took a year to get it.
Una de mis tutores duró 1 año para But she darme got it, okay? para la respuesta, pero ella la agarró Takes después de 1 time. año. Pero toma tiempo para expresarla, To really be able to explain it to somebody else. para explicárselo a otra And persona. you ought to be able to do this in 3 short paragraphs. Y tienes que lograrlo, explicarlo en 3 párrafos cortos. Okay? Some have done it in 3 sentences. Algunos lo hacen en 3 But, oraciones. but no more than 3 short No paragraphs. más largo que 3 párrafos Why, cortos. what, and how. ¿Por qué, cómo y para qué? Okay, any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué, cómo y qué? Yeah. And you may not agree, Y puede ser que no estés de acuerdo, but I still want you to explain providential pero education. yo quiero que ustedes aprendan a You, expresar qué you es don't agree educación with progressive providencial. education, Ustedes no están de acuerdo con la but you ought to educación be able to providencial, explain progressive education. pero ustedes pueden The why, ser the capaces what, de explicar and the qué es how. esa educación progresista, el por qué, el cómo y el qué. Clear? ¿Está claro? So, as they would say, go and teach. Y como dice la Biblia, vayan y enseñen. Amen Amén. and amen. Okay?